Hola, soy John y bienvenido a mi canal. Si no me conocían, se agradece su suscripción. Y si te gusta esta historia de terror, dale a like y comenta desde donde nos escuchan. Te dejo con el relato. Me presento John, llamo Luis Arellano. Llevo tiempo escuchando las historias que te envían y hoy quiero que conozcas la mía. Nací entre el polvo y el diésel de Monterrey y durante 22 años fui solo un fantasma más de las carreteras. Un trailero anónimo que movía carga ajena, hasta aquel contrato, hasta el remolque, hasta que dejé de ser el conductor para convertirme en lo transportado. Esta no es mi historia. Mi historia es la del ciervo, y si escuchas esta grabación, es porque ya estás en su ruta. El sol agonizaba en el horizonte cuando llegué a la gasolinera abandonada. Las bombas de combustible, oxidadas y cubiertas de polvo, se alzaban como lápidas en un cementerio de asfalto. Hacía semanas que no conseguía trabajo y el dinero se escurría entre mis dedos como agua sucia. No podía darme el lujo de rechazar ningún encargo, por extraño que fuera. El hombre me esperaba junto a un sedán negro, sin placas. Su sombra se estiraba sobre el pavimento agrietado, demasiado larga, demasiado quieta. Llevaba un traje que no concordaba con el calor del desierto, y cuando habló, su acento texano arrastraba las palabras como si cada una pesara más de lo normal. ¿Luis Arellano?, preguntó, aunque no era una pregunta. Ya sabía la respuesta. Asentí. Me entregó un sobre Manila. Dentro y un contrato con membrete del gobierno de los Estados Unidos, sellos de clasificación y un número de serie que no significaba nada para mí. DODE AX3. Transporte de una unidad experimental, dijo, señalando un punto en el mapa. Desde un hangar en San Fernando hasta Los Álamos. Nada de preguntas, nada de inspecciones. ¿Usted conduce? ¿Duerme cuando pueda? Y no abre el remolque bajo ninguna circunstancia. El pago era en efectivo. Demasiado efectivo. Lo suficiente para cubrir las deudas, lo suficiente para callar cualquier duda. ¿Qué lleva?, pregunté, a pesar de la advertencia. El texano no sonrió. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol opacas, no se movieron. No miré, no pregunté, no hablé con nadie. Firmé sin leer la letra pequeña. Cuando llegué al hangar, el tráiler ya estaba cargado. No había soldados, ni técnicos, ni el murmullo habitual de un operativo militar. Solo un silencio espeso, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor del vehículo. Las puertas del remolque estaban selladas con algo que parecía cera negra, y al acercarme noté un olor dulzón, como carne ahumada. Subí a la cabina. El motor rugió con facilidad como si estuviera ansioso por partir. Antes de que pudiera poner primera, el texano apareció junto a mi ventana. Una última cosa, dijo, y esta vez su voz sonó diferente, como si algo detrás de sus dientes no encajara del todo. Si escucha algo, cualquier cosa, siga conduciendo. No esperó respuesta. Se alejó, fundiéndose con la oscuridad que comenzaba a devorar el estacionamiento. Y así, sin más, inicié el viaje. La carretera estaba vacía, el cielo sin luna, y en el espejo retrovisor juraría que las puertas del remolque respiraban. El primer síntoma fue el calor, no el sofocante bochorno del desierto, sino algo más denso, más vivo, como si llevara un horno industrial encendido a mis espaldas. El aire acondicionado de la cabina tosió, escupió un hilo de aire tibio y murió con un chasquido eléctrico. Sudaba como si mi piel intentara huir de mis huesos. Abrí las ventanas, pero el viento que entraba olía a quemado, a grasa derretida y algo más. Algo que se pegaba al paladar como el regusto de un bistec pasado.
Me sequé los labios con el dorso de la mano y noté una película aceitosa, como si el aire mismo estuviera contaminado. Kilómetro tras kilómetro, el remolque zumbaba. No era el sonido normal de la carga balanceándose, sino un rumor bajo, constante, como el gruñido de un perro al borde del ataque. Y luego, los pájaros. Los vi desde lejos, una bandada de tordos revoloteando sobre la carretera. Pero cuando me acerqué, se dispersaron como si el tráiler emitiera una frecuencia que les quemara las plumas. Uno, más lento que los demás, chocó contra el parabrisas con un crujido seco. Su cuerpo quedó pegado al vidrio por un instante, las alas desplegadas en un espasmo final, antes de ser arrastrado por el viento. En el siguiente pueblo, un par de perros callejeros husmeaban cerca de un basurero. Al verme, uno gruñó, mostrando los colmillos. El otro, más viejo, simplemente huyó, arrastrando las patas traseras como si ya supiera lo que venía. Decidí parar en un área de descanso. Necesitaba estirar las piernas, asegurarme de que no estaba imaginando cosas. El remolque seguía caliente al tacto. Me apoyé contra la puerta trasera, tratando de escuchar. Nada al principio, solo el crujido del metal expandiéndose bajo el sol. Entonces, un golpe, suave, casi tímido. Me alejé de un salto. El calor lo está deformando, pensé. Solo eso. Pero los golpes continuaron. 1, 2, 3, una pausa. 1, 2, 3, 4. Un patrón. Algo dentro estaba contando. Dormí en la cabina esa noche, con las puertas cerradas y una linterna en la mano. Soñé con algo arrastrándose por el techo del remolque, probando los sellos con dedos que no eran dedos. Cuando desperté, el ventilador de techo giraba lentamente, aunque el motor estaba apagado. De él colgaba un trozo de papel doblado. Lo tomé con dedos temblorosos. No abras, está prendiendo. La letra no era mía, y yo no había subido a nadie más al camión. El motor arrancó solo cuando miré el papel por segunda vez, como si algo supiera que ya era hora de seguir. La tormenta me alcanzó como una maldición. El cielo se partió en dos con un relámpago violáceo, y de pronto la lluvia caía en cortinas espesas, golpeando el techo de la cabina como puños exasperados. El viento sacudía el tráiler, haciéndolo tambalear sobre sus ejes como un borracho. Las luces del camino se difuminaron en manchas amarillas, luego desaparecieron por completo. No tenía opción. Una señal oxidada, casi devorada por la maleza, anunciaba: Fonda La Cabaña, kilómetro 146. Torcí el volante hacia la salida, sintiendo cómo los neumáticos patinaban sobre el lodo. La carretera secundaria era poco más que un sendero de tierra, y el tráiler gemía detrás de mí, como si protestara por el desvío. La fonda era un esqueleto de madera podrida y láminas de metal retorcidas. No había autos, ni luces, ni rastro de que alguien hubiera estado allí en años. Pero necesitaba refugiarme, al menos hasta que la tormenta amainara. Apagué el motor. El silencio fue peor que el estruendo de la lluvia. Fue entonces cuando lo vi. En una casa destartalada al otro lado del camino, iluminado por un farol que oscilaba en la tormenta, había un hombre en silla de ruedas. No se movía, no parpadeaba, solo miraba directamente al tráiler. La lluvia me empapó en segundos cuando bajé. El viento aullaba entre los postes de luz y el agua fría me escurría por la nuca como dedos sigilosos. «Oiga», grité, acercándome a la casa. «¿Hay algún lugar donde pueda esperar a que pase esto?» El hombre no respondió de inmediato. Sus manos, descansando sobre el regazo, eran poco más que huesos cubiertos por una piel translúcida. Llevaba un suéter grueso a pesar del calor húmedo, y sus ojos no se apartaban del remolque.
Ese tráiler ya pasó por aquí antes, dijo al fin. Su voz era un susurro rasposo, como papel de lija sobre madera. En 1997 me detuve en seco. No puede ser. Este camión es modelo 2010. El hombre soltó un sonido que podría haber sido una risa o un quejido. No el camión, el remolque. Una ráfaga de viento golpeó la casa, haciendo crujir las maderas. El farol se balanceó, proyectando sombras danzantes sobre el rostro del viejo. Nadie volvió, añadió. Los militares llegaron una semana después, limpiaron todo, pero el olor duró meses. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. ¿Qué llevaba dentro? El viejo por fin me miró. De verdad me miró. Usted ya lo sabe. Pasé la noche en la cabina con las puertas trabadas y la linterna en la mano. La tormenta rugía afuera, pero bajo el estruendo había otro sonido. Respiración. Lenta. Profunda. Demasiado profunda. Provenía del remolque. Me forcé a moverme, a acercarme sigilosamente a la pequeña rendija donde la puerta trasera no cerraba del todo. La linterna temblaba en mi mano. Apunté la luz y lo vi. Una figura encorvada, apenas distinguible entre las sombras, demasiado larga para ser humana, demasiado delgada. Su espalda se alzaba y caía al ritmo de esa respiración pausada. Y entonces, como si sintiera mi presencia, giró la cabeza. Ojos humanos, blancos, vidriosos, desprovistos de toda expresión. Parpadeó. El motor arrancó solo. Esta vez no me sorprendió. Solo corrí hacia la cabina, sintiendo esos ojos clavados en mi espalda. Había dejado atrás el kilómetro 146, pero sabía una cosa con certeza. Algo más había venido conmigo. El sudor me resbalaba por la espalda mientras atravesábamos la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León. No hubo retenes, ni policía, ni militares. Solo carretera desierta y un silencio que pesaba como plomo en los oídos. El GPS del camión parpadeó de repente, cambiando a una interfaz que nunca antes había visto. Pantalla negra, texto verde. Un sistema militar oculto bajo la configuración normal. Acceso no autorizado, decía al principio. Luego, como si algo al otro lado decidiera que yo también era parte del experimento ahora, la pantalla se llenó de archivos. Rutas anteriores, todas con las mismas coordenadas iniciales. El hangar en San Fernando, todas terminando en distintos puntos de Estados Unidos. Ninguna con registro de viaje de vuelta. 6 conductores antes que yo. 6 nombres. 6 veces que este mismo remolque había cruzado la frontera con algo en su interior. Y al final de cada archivo, la misma anotación en rojo. No recuperado. El olor a sangre empezó entonces. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto fue innegable, metálico, espeso, como carne recién abierta. Me sequé la nariz con la manga esperando encontrar un rastro rojo, pero no había nada. El olor venía de los conductos de ventilación, o de dentro de mí. El GPS seguía revelando secretos. Encontré un documento cifrado con una etiqueta que me heló la sangre. Proyecto Servus Dei, el siervo de Dios. Los fragmentos descifrables hablaban de reestructuración celular, regeneración neuronal forzada y algo llamado fase de imitación. Había listas de donantes, números de identificación penitenciaria, todos de cárceles de Tamaulipas. Hombres desaparecidos en los últimos 5 años. Hombres cuyos cuerpos nunca se encontraron. La última línea del documento era la más clara. El sujeto sigue evolucionando. Ya no responde a los comandos de voz. Recomendación:
Transporte inmediato a zona de contención nivel 5 antes de la fase de conciencia plena. Un ruido seco retumbó en el remolque, como algo rastreándose contra las paredes metálicas. Fue entonces cuando vi el primer cambio físico. Al mirarme en el espejo retrovisor, noté una línea oscura serpenteando desde mi cuello hacia la mandíbula. Al tocarla, no sentí dolor, solo un hormigueo eléctrico, como si algo bajo mi piel se estuviera reordenando. La radio encendió sola, estática al principio. Luego, una voz que no era humana, pero que intentaba hacerlo. Devuélvelo, antes de que recuerde lo que era. El camión aceleró por sí solo, y en el reflejo del espejo juré que mis pupilas se habían alargado, como las de un ciervo. Las migrañas comenzaron en algún punto entre Monterrey y Saltillo. Dolores agudos como cuchillas girando detrás de los ojos. Cada vez que parpadeaba, veo destellos de imágenes que no eran mías. Suelos de acero, manchados de orina y sangre. Jaulas demasiado pequeñas para cuerpos adultos. Hombres llorando en la oscuridad, mientras algo susurraba en un lenguaje de gargantas rotas. El espejo retrovisor se convirtió en mi obsesión. No por los coches detrás de mí, la carretera seguía desierta, sino por lo que aparecía en él. A veces era solo un destello, una silueta encorvada en el asiento del acompañante, desvaneciéndose cuando giraba la cabeza. Otras veces eran ojos, los mismos ojos vidriosos que había visto en el remolque, mirándome fijamente desde el asiento trasero. Las marcas en mi piel empeoraron. Las líneas oscuras ya no eran simples venas, ahora formaban patrones, como letras, como si mi cuerpo estuviera siendo reescrito desde dentro. Me despertaba con moretones en brazos y piernas, aunque no recordaba golpearme. Una mañana encontré un mechón de pelo blanco entre mis dedos, aunque tengo el pelo negro. Y luego estaban los sueños. En ellos, yo era el ciervo. Corría por un bosque que no tenía fin, con patas que se alargaban y se contraían como goma. Al frente siempre había un espejo, y en él mi reflejo no era el de un animal, sino el de algo que se parecía a Luis Arellano, pero con la piel demasiado estirada, con los ojos demasiado negros. «Estás mejorando», me decía el reflejo. «Pronto estarás completo». La radio ya no sintonizaba emisoras normales, solo captaba susurros entre la estática. «No es el primero». Los ojos tienen que pudrirse antes de que crezcan los nuevos. No es transporte, es alimentación. Una noche, en medio del desierto de Chihuahua, me desperté sobresaltado. El volante vibraba entre mis manos, las luces del camión iluminaban la carretera, pero yo no estaba conduciendo, había estado dormido. El camión avanzaba solo, siguiendo la ruta como si una mente ajena controlara sus movimientos. En el espejo, el remolque parecía respirar, sus paredes de metal expandiéndose y contrayéndose al ritmo de algo que dormía dentro, o que soñaba. Intenté frenar, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi en medio de la carretera. Un ciervo, pero no era un animal normal. Se alzaba sobre patas traseras demasiado largas, su pelaje moteado con manchas que se asemejaban a rostros humanos. Su cabeza giraba hacia mí, lenta, deliberada, hasta que nuestros ojos se encontraron. Y sonrió, con dientes humanos. El camión aceleró bruscamente, atravesando la figura como si fuera humo. En el espejo retrovisor, el ciervo seguía allí, ahora dentro del remolque. Y esta vez no estaba solo. Había 6 figuras más con él, los otros conductores. Al amanecer, encontré la primera herida abierta. En mi antebrazo, una incisión perfecta como hecha con bisturí. No sangraba. En su interior, algo brillaba, metal o hueso modificado. La radio susurró una última frase antes de apagarse.
Bienvenido a la fase de conciencia plena. El desierto de Chihuahua era un infierno de silencio. El calor había dejado de afectarme. Ya no sudaba, ya no sentía sed, solo el zumbido, ese sonido constante que ahora resonaba dentro de mis huesos, como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido reprogramada para vibrar a una frecuencia distinta. Fue cerca de Coyame cuando escuché el primer crujido proveniente del remolque. No fue un golpe, no fue un rasguño, fue el sonido de algo rompiéndose desde dentro. El sello de la puerta trasera estaba intacto, pero ahora se veía distinto. La cera negra que lo cubría latía como una costra sobre una herida infectada. Pequeñas protuberancias se formaban en su superficie, como burbujas de aire atrapadas bajo piel. Al acercarme, una de ellas estalló con un pop húmedo. Lo que salió de ella no era líquido, era un dedo, delgado, pálido, terminando en una uña negra y agrietada. Se retorció en el aire como un gusano al sol, antes de desintegrarse en polvo. El convoy militar apareció de la nada. 4 vehículos blindados, sin insignias, cortándome el paso en un tramo desolado de la carretera. «¡Detenga el vehículo!», ordenaron por megafonía. «Este es un operativo de contención». Pero yo ya no controlaba el camión. El volante giró solo, bruscamente, lanzándome fuera de la carretera. El tráiler golpeó contra un vehículo militar, arrancándolo de cuajo como si fuera de juguete. En la pantalla del GPS un mensaje parpadeó. «Estás contaminado. Protocolo. Limpieza total». Corrí como un animal acorralado. Los militares disparaban, pero sus balas no me alcanzaban. El camión los esquivaba por mí. En el espejo retrovisor vi como uno de los soldados gritaba algo antes de que su cabeza estallara, convertida en una nube de moscas metálicas que se arremolinaron antes de caer muertas al suelo. El remolque ya no hacía ruido, porque ahora estaba vacío, pero la cabina respiraba. Las paredes se contraían y expandían con un ritmo orgánico. El volante palpitaba bajo mis manos, como si estuviera conectado a un corazón gigante. Y en el techo, justo encima de mí, aparecieron las primeras marcas. Arañazos profundos, como si algo hubiera estado caminando por encima de mí todo este tiempo. La transmisión final llegó cuando cruzaba la frontera hacia Nuevo México. Una voz femenina, fría, mecánica. Sujeto transportador ha alcanzado fase Omega. El ciervo ha despertado. Activar protocolo Lázaro. El parabrisas se agrietó de repente, no por un impacto, desde dentro, como si algo estuviera tratando de salir de mis ojos. Miré mis manos en el volante. Las venas ya no eran negras, eran oro viejo, y bajo la piel algo se movía. El convoy seguía persiguiéndome, pero ahora yo sabía la verdad. No estaban intentando detener el camión. Estaban intentando ayudarme a escapar, porque lo que llevaba dentro del remolque nunca había sido el verdadero peligro. El peligro era el conductor, y ahora yo había llegado a mi destino. El laboratorio de Los Álamos no estaba allí, solo tierra baldía cercada con alambres oxidados. Una caseta de vigilancia destrozada, sus paredes internas marcadas con arañazos profundos que formaban palabras en un idioma que mi mente ahora reconocía, pero que mi lengua no podía pronunciar. Apagué el motor, o el motor se apagó solo. Ya no estaba seguro de dónde terminaba la máquina y empezaba yo. Mi reflejo en el espejo retrovisor era un extraño. Ojos demasiado claros, casi blancos. Venas doradas serpenteando bajo la piel como circuitos vivientes. Labios partidos en una sonrisa que no era mía, revelando dientes que habían afilado sus bordes durante la noche. Luis Arellano, pensé, pero el nombre ya no significaba nada. Era solo una cáscara, como el camión, como el contrato, como todo este viaje. Encontré la grabadora en la guantera, una cinta ya insertada, esperando.
presioné play. Mi propia voz salió de los altavoces, pero las palabras no eran mías. No era un ciervo, no era un experimento, era algo más viejo que este país. Una risa ahogada. Luego, solo querían devolverlo al desierto, pero ahora está suelto. El sonido de algo rompiéndose. Después, el susurro final. Si ves un tráiler con el remolque quemado y el motor encendido, no lo sigas. No está vacío. El sol caía a plomo cuando salí de la cabina. Mis huesos crujieron al moverse, adaptándose a una postura que ya no era del todo humana. A lo lejos, el convoy militar se detuvo. Nadie salió de los vehículos, solo esperaban, como buenos perros de caza. El remolque estaba abierto, había estado abierto todo el tiempo. Las puertas se balanceaban suavemente con el viento, revelando el interior vacío. No había rastros del experimento, de la criatura, de lo que sea que hubiera estado allí, porque ahora lo entendía. El remolque nunca había sido una jaula, era un útero. Y yo había sido el alimento, el conductor, el incubador. El primer espasmo me dobló por la mitad. Sentí como mi columna vertebral se alargaba, como mis costillas se reacomodaban para hacer espacio a lo que crecía dentro. Los soldados comenzaron a gritar. Uno de ellos vomitó. Otro rezaba. El último simplemente se disparó en la boca. No los culpo. Si hubiera visto lo que ellos vieron, lo que estaba emergiendo de mi espalda, rompiendo mi camisa, desgarrando mi piel como papel mojado, habría hecho lo mismo. La grabadora seguía funcionando cuando empecé a caminar hacia el desierto. Captó el sonido de mis pasos, de mis nuevos pasos, y luego, justo antes de que la cinta se acabara, registró mi última palabra como humano. Gracias. No estoy seguro de a quién se la dije. Si a los científicos que me usaron, a los soldados que intentaron detenerme, o a la cosa que ahora llevo a cuestas, la que susurra en mi mente con voces que reconocería en cualquier parte. Los otros 6 conductores, los que vinieron antes, los que ahora somos uno. El camión sigue ahí, en medio del desierto, motor encendido, puertas abiertas, esperando al siguiente. Siempre hay un siguiente, y cuando lo encuentre, bueno, alguien tiene que llevar el ciervo a casa.